Muy buenas para todos. Hoy voy a resolver este ejercicio de física. Es de líquidos o líquidos en movimiento, en tuberías. Y el problema dice, el agua circula a través de un tubo a 4 metros por segundo, bajo una presión de 200 kilopascales. El tubo se estrecha después hasta la mitad de su diámetro original. ¿Cuál es la presión en la parte angosta del tubo? Primero sacamos datos y tenemos una velocidad 1 que nos están dando de 4 metros por segundo. Y la presión 1 son 200 kilopascales. Lo multiplicamos por 1000, porque son 1000 pascales que tiene el kilopascal. Entonces nos da una cantidad de 200.000 pascales. Y aquí tenemos un pequeño dibujo donde tenemos la tubería de una tubería más ancha que la otra, más pequeña. Y nos están pidiendo la presión 2, o sea, la presión en el tubo angosto. Pero nos dan un dato interesante. Dice que el tubo se estrecha después hasta la mitad de su diámetro original. Quiere decir que este tubo grande que está aquí, que le coloqué diámetro 1, se va a hacer más pequeño en la otra tubería, la mitad de este diámetro. O sea que este diámetro de 1 sería de 1 dividido 2, porque aquí dice el problema, hasta la mitad de su diámetro. Entonces esto nos va a servir, se reduce hasta la mitad. Ese serían los datos y un pequeño dibujito. Entonces tenemos la ecuación de continuidad, que es R, que sería el caudal, va a ser igual a la velocidad 1 por área 1. Vamos a encontrar el caudal del agua que entra en esta tubería ancha, porque tenemos nuestra velocidad y tenemos el área. Entonces vamos a encontrar el caudal. Velocidad sería 4 metros por segundo. El área, como es la sección circular, sería pi por el diámetro 1 al cuadrado dividido 4. Esto sería en metros cuadrados. Lo dejamos en términos de diámetro 1 porque no lo conocemos. Entonces nuestro caudal sería pi por el diámetro 1 al cuadrado, metros cúbicos por segundo. Este sería el caudal que entra en la tubería ancha. Como sabemos que el mismo caudal que entra en una tubería ancha y aunque pase por una tubería angosta, sigue siendo el mismo caudal, el caudal no cambia, entonces nos va a servir tanto el caudal en la tubería ancha como el caudal en la tubería angosta, es el mismo. Entonces nos va a servir ese dato, que aquí lo tenemos. Ahora vamos a encontrar con esta ecuación que la velocidad va a ser igual al caudal dividido área. Es la misma ecuación aquí, solo que va a pasar a dividir el área. Entonces caudal dividido área. Velocidad 2 porque es la que nos interesa. La velocidad en el tubo estrecho. Velocidad 2 va a ser caudal dividido el área 2. Entonces velocidad 2 va a ser caudal. El caudal sigue siendo el mismo. Pi por diámetro 1 al cuadrado, metros cúbicos por segundo, dividido el área. El área de la tubería angosta, que es pi por su diámetro. El diámetro que estamos utilizando en la tubería angosta es diámetro 1 dividido 2. Entonces sería diámetro 1, como está dividido 2, por eso sale el 4. Diámetro 1 dividido 2 y además eso dividido 2, por eso sale el diámetro 1 dividido 4. Y eso al cuadrado. Metros al cuadrado. Al hacer esta operación podemos cancelar aquí el diámetro 1 con el diámetro 1 y cancelamos pi con el otro pi, y al hacer la operación nos daría 16 metros por segundo. La velocidad 2, o sea, la velocidad del agua en la tubería angosta,
es de 16 metros por segundo. Entonces ya tenemos nuestra velocidad 2 y el caudal. Son datos importantes. Ahora vamos a usar la ecuación de Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli dice que la presión 1, o sea, la presión en la tubería ancha, va a ser igual, más la densidad del agua, que es ρ, por la gravedad, por la altura 1 de la tubería ancha, más un medio de ρ, que sería la densidad del agua, por la velocidad 1 de la tubería ancha al cuadrado. Va a ser igual a la presión 2, que sería la presión de la tubería angosta, más la densidad del agua, que es ρ, por la gravedad, por la altura 2 de la tubería angosta, más un medio de ρ, que es la densidad del agua, por la velocidad 2 al cuadrado. Esta sería toda la ecuación de Bernoulli. Si ponemos un sistema de referencia cabal aquí al centro de la tubería, al nivel de la tubería, nuestro sistema de referencia, podemos ver que tanto la altura de la tubería ancha como la altura de la tubería angosta es 0, porque ahí tendríamos nuestro nivel de referencia. No hay una diferencia de alturas o una está elevada a la otra. Entonces las dos están al mismo nivel, podemos decir que esa altura es 0. Si esta altura es 0, se me va a hacer 0 todo este término. Y el otro término de H2 también se me va a hacer 0. Por eso aquí en una flecha indiqué que se hacen 0 estas dos. Y aquí en rojo dice, las alturas H1 y H2 son 0, ya que las tuberías están a nivel. Si una estuviera más alta, con una distancia, con una altura, pues ahí podríamos decir que una está en 0 y la otra con una distancia. Pero en este caso las dos están a nivel, es 0. Entonces nos quedaría, despejando la presión 2, que es la que están pidiendo, nos quedaría presión 2 va a ser igual a la presión 1 más un medio de la densidad del agua por la velocidad 1 al cuadrado. Y este término lo voy a pasar del otro lado a restar y sería menos un medio de la densidad del agua por la velocidad 2 al cuadrado. Presión 2, entonces sustituyendo datos sería presión 1, que ya habíamos dicho que eran los 200.000 pascales, más un medio de la densidad del agua, que ahí en la tabla pueden ver que es de 1000 kilogramos metro cúbico, por la velocidad 1, que es la que nos dan de dato, que sería 4 metros por segundo al cuadrado, menos un medio de la densidad del agua otra vez, que serían 1000 kilogramos metro cúbico, por la velocidad 2, que es la que acabamos de encontrar, que serían 16 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos los cálculos parte por parte, esta lo copiamos, serían 200.000 pascales. Y al hacer esta operación de esta parte nos dan 8.000 pascales. Y la operación de esta parte nos daría 128.000 pascales. Todo estaría en pascales. Y si hacemos toda esta operación nos da que la presión 2 son 80.000 pascales. Si lo pasamos otra vez a kilopascales, entonces vamos a dividir esta cantidad en 1000 para pasarlo a kilopascales y nos da 80 kilopascales. Esa sería la presión 2 en la tubería angosta, de 80 kilopascales. Si podemos ver aquí el dibujo, en una tubería ancha hay más presión que en una tubería angosta. Si miramos la presión que nos dan, la presión 1 son 200 kilopascales, o sea, la presión de la tubería ancha que nos da el problema son 200 kilopascales. Y la tubería 2, que en este caso es es la presión de la tubería angosta, nos dio 80, o sea, nos dio menos. Eso podemos tener la lógica que está bueno, porque en una tubería ancha hay más presión que en una tubería angosta. Esa sería una forma de chequear. La otra es, tenemos una velocidad de 4 metros por segundo en la tubería ancha. Velocidades hay más velocidad en una tubería angosta que en una tubería ancha. Entonces, aquí nos dan de dato 4 metros por segundo de velocidad en la tubería ancha. Y en la angosta, que calculamos, nos dio 16, nos dio más. También es una respuesta también lógica, porque en la tubería angosta la velocidad es mayor que en la tubería ancha.
Y presión, la presión es mayor en una tubería ancha que en una angosta. Eso sería el ejemplo de lo que es ecuación de Bernoulli, de fluidos en movimiento, utilizando también la fórmula del caudal. Espero que les sirva. Los invito a que se suscriban al canal. Estaré subiendo más videos de ejercicio, ya sea de matemática o de física. Que se suscriban, que le den me gusta y a la campanita. Muchas gracias y nos seguimos conectando en el próximo video.